¡Vamos!
Gracias. Bueno, antes de empezar, simplemente recordarles a todos que los puntos de información son por el chat, a menos de que los oradores indiquen lo contrario antes de iniciar sus discursos. El tiempo lo llevaré con el bot del Here, pero también voy a tener mi cronómetro en la mano porque el bot a veces se raya. Los shames quedan terminantemente prohibidos en este debate. Los Here's están permitidos a menos de que los oradores indiquen lo contrario antes de iniciar sus discursos. Y habiendo dicho todo eso, podemos dar inicio a esta primera ronda del Campeonato Nacional de Debate Interuniversitario. Invitamos al primer ministro de Gobierno para que abra el caso por su cámara. Buenos días. A ver, primero se me escucha. 1, 2, 1, 2, 1. ¿Escucha bien? ¿Sí? Sí. Ok, muchas gracias. A ver, un segundo. Ya, ahora sí. A ver. 1, 2, 3. A ver, panel, primero hay que iniciar este debate dando una serie. En primer lugar, hay que entender muy bien qué nos estamos hablando mediante programas de televisión. Yo creo que los programas de televisión, número uno, son muy importantes hoy en día porque son una de las principales fuentes de información de las personas. Creo que si bien medios analógicos como que Twitter, Facebook o otras redes sociales han tomado mucha fuerza, yo creo que los programas de televisión y dentro de esto los noticieros son muy importantes para que la gente se informe y entienda los problemas. Creo que también los programas de televisión son una medida de fuga de las personas. Siento que las personas fugan de la realidad a través de estos mecanismos y a través de estos medios, y justamente pueden ver diferentes programas, sea para adolescentes, sea, no sé, al fondo de sitio o diferentes programas para entender cuestiones afuera de la realidad nacional, y justamente esto se da. ¿Qué es lo que también hay que entender? Hay que entender que hoy en día las personas, hoy en día cómo vive la sociedad. Yo creo que hoy en día la sociedad tiene un gran problema. Hoy en día la sociedad sabe que hay problemas, sabe que efectivamente pasan problemas como el calentamiento global, delincuencia o inclusive xenofobia, pero las personas no entienden el punto o no entienden lo que en realidad sucede detrás del problema. Y eso es justamente lo que nosotros de Cámara Alta de Gobierno vamos a hacer entender, y por eso vamos a demostrar que vamos a hacer este debate. ¿Qué es lo que termina pasando? Creo que hoy en día en la sociedad existen dos tipos de personas. Existen las personas que en realidad quieren simplemente alejarse de todo, quieren decir, ¿sabes qué? Entiendo que nuestro país o que el mundo está fregado, pero ¿sabes qué? Yo prefiero no saber nada de lo que pasa ahí. Yo prefiero ir con mi vida de una manera muy individualista. Mientras que tenemos otras personas que simplemente lo único que hacen es consumir televisión, verla, pero no lo entienden. Y eso es justamente lo que queremos llegar. Por lo cual, a nosotros la métrica más importante de este debate va a ser en qué mundo las personas entienden más los problemas y en qué mundo justamente se pueda dar un agente de cambio dentro de la sociedad. Primer punto. En nuestro caso va de la siguiente manera. Primero, realidad nacional. Número 2, cambio. Y número 3, consenso. Creo que hoy en día hay una realidad nacional que nos ha demostrado la pandemia y nos ha demostrado todos los problemas que tenemos dentro de la sociedad. Yo creo que en el momento en el cual hablamos de delincuencia, hablamos de inseguridad, hablamos de salud, hablamos inclusive de migración, yo creo que nosotros sabíamos que teníamos problemas. Nosotros sabíamos que efectivamente no había un buen sistema de salud en nuestro país, sabíamos efectivamente que nuestro país era inseguro, pero nunca pensamos que íbamos a llegar justamente a estos grandes problemas o cómo sucede hoy en día. Yo creo que el gran problema es que los medios de comunicación nunca me dieron de bien la noticia, nunca demostraron la cruda realidad. Eso es lo que termina pasando, panel. Lo que al final termina pasando es que vivimos en un mundo en el cual los medios de comunicación, por intentar mantener el status quo, terminan dando información muy suavizada o información no dura. ¿Qué es lo que termina pasando hoy, panel? Que las personas saben efectivamente que hay problemas, pero no entienden la cruel realidad del problema. No entienden, por ejemplo, que nosotros como país de 33 millones de personas solo habían 130 camas UCI, o inclusive que solo tenemos un policía para cada 300.000 habitantes. Son cosas que no se sabían hace más o menos de un año. Yo creo que eso es justamente lo que termina pasando en un mundo en el cual terminamos suavizando y terminamos cosas como de una manera muy ideologizada. ¿Qué es lo que termina pasando, panel? Que terminamos confundiendo las comunidades y terminamos justamente en un mundo en el cual no se pueden dar justamente los puntos que nosotros queremos y justamente entender la realidad como debe estar pasando. Yo creo que es muy diferente, para quedar muy en claro, porque yo prefiero que sean las noticias muy duras, yo creo que es muy diferente que digan que existe el cambio climático a que te digan que literal la Antártida se está deshielando y mostrarte las verdaderas consecuencias que la Antártida se está deshielando. Yo creo que eso es algo que no pasa hoy en día en nuestra realidad.
inclusive dentro de los programas de televisión que sirven para desfogue. Yo creo que el momento en el cual nosotros vemos programas, por ejemplo, en el Canal 4, en el cual tratan la transfobia como si fuera un chiste, yo creo que ahí no estamos demostrando la realidad de lo que está sucediendo. Yo prefiero vivir en un mundo en el cual en un programa de televisión me demuestran en realidad cómo de las cosas y cómo la transfobia, que vivir en un mundo en el cual me lo demuestran como si fuera algo común y correcto, como si fuera algo común, y después tengan que salir a pedir perdón por eso. Creo que es al final el mundo que está defendiendo oposición. Número dos, y argumento totalmente relevante. Yo creo que en el momento del cambio entra perfectamente la critica que hemos dado a la sociedad. Yo creo que el momento en el cual nosotros demostramos en el cual nosotros le mencionamos y le decimos cómo la sociedad pensa, cómo la sociedad mecaniza y cómo al final tienen dentro de los programas esta fuga, yo creo que al final vamos a terminar dándoles esta chispa que necesitan para el cambio. Yo creo que hoy en día vivimos en una sociedad muy inerte, vivimos en una sociedad en la cual se preocupan más por lo suyo, se preocupan más por el individuo, que se preocupan más por la comunidad. Yo creo que en el momento en el cual nosotros justamente hablamos de esta narrativa de que, por ejemplo, la salud está mal, pero a mí no me importa porque yo vivo en un sistema privado, o, por ejemplo, me dan una seguridad, pero yo vivo en un condominio en el cual está resguardado y al final no me termina importando. Yo creo que ahí es justamente donde termina estando el problema. Yo creo que es muy diferente demostrar y ver las muertes que suceden en los conos de nuestro país, que es una manera muy cruel para que las personas entiendan. ¿Por qué? Porque las personas son humanas, las personas entienden que tenemos que vivir en comunidad y que al final a mí me termina perjudicando. Yo creo que hasta el momento en el cual noticieros y programas muestran en realidad cómo están los asesinatos, cómo hay extorsión y cómo hay crimen organizado en nuestro país, yo creo que ahí es donde terminas entendiendo que algún día me tocará a mí. Por más remota posibilidad que yo tenga, por más que yo viva en un lugar fuera del mundo, o por más, ahí existe una pequeña posibilidad que me pueda dar a mí y por ende yo quiero que me mejore la seguridad. Por ende yo quiero que haya cambios. ¿Por qué? Porque algún día me tocará a mí. Nótese acá cómo justamente un tema como la pandemia me termina demostrando que al final necesito. ¿Por qué? Porque aunque yo vivo dentro de mis más grandes privilegios, yo al final tengo la posibilidad de justamente irme a un hospital del Estado y como yo, como siempre he vivido dentro de esto, justamente ha estado ablandando demasiado la prensa, ha estado ablandando los programas de televisión, al final termino teniendo ese problema de no, yo no buscar cambios, y eso es justamente desde mi lado de la capacidad. ¿Por qué? Porque hay muchos incentivos para las personas para buscar cambios, porque saben que me puede tocar a mí algún día, saben que estos son programas comunitarios, y número tres, porque saben que vamos a necesitar mejorar las cosas para poder vivir de una manera correcta en comunidad. ¿Por qué creo que en mi mundo se va a dar mejores consensos? Dos cosas, panel, muy, muy claro. Al momento en el cual las personas entienden en realidad cuál es el problema, en realidad lo que está sucediendo, yo creo que en ese mundo es donde existe más consensos para lograr solucionar los problemas. Yo creo que hoy en día nosotros como no entendemos qué tan grave es el problema de seguridad, qué tan grave es el problema de narcotráfico o qué tan grave justamente es los problemas de educación en nuestro país, al final es donde ahí justamente no podemos llegar a tener consensos. Muy diferente hubiera sido si hubiéramos conocido en realidad las verdaderas cifras de lo que pasaban y de cómo sucedían las cosas y de cómo hace años están pasando los problemas dentro de la primera asistencia de nuestro sistema de salud. Yo creo que inclusive en seguridad, cuando recién ahorita empezamos a ver las cifras en realidad de cuántos hay en la zona más peligrosa del Perú, ahí es donde empezamos a pedir cambios. No te sepan el cómo ahí es que las autoridades en realidad se concentran en ello y dejan de lado líneas políticas separadas y conyugadas. No, lo único que quieren es solucionar el problema y ya no importa el cómo, sino importa la solución. Entonces ahí es donde yo al final termino teniendo más consenso. Por eso, panel, desde ese primer discurso ya les he mostrado cómo hay más realidad nacional, cómo yo conozco más en realidad qué es el problema y no simplemente saber que existe. Número dos, por qué en mi mundo hay más cambio. Y número tres, cómo voy a lograr este cambio tras el consenso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Invitamos al líder de oposición para que abra el caso por su cámara. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Sí. Dame un segundo, voy a correr por agua, dame solamente 30 segundos.
Ya, ahora sí. Nada, decir que esta es una sala muy bonita. De hecho, a todas las personas como son lo máximo. Sobre todo a Gonzalo, porque mi primer torneo de debate, que fue el Debate SAN 2017, yo lo vi en la final y me impresionó mucho, me inspiró mucho. Y me encanta poder tener una chance para debatir con él. Primera vez que creo que estamos debatiendo en universitario. Nada, máximo. Ya deme un segundo. Recupero el aliento. Y ya. Ok, voy a comenzar entonces en 3, 2, 1. Panel, una aclaración súper importante. Este debate no es sobre programas de no ficción o sobre noticieros, por una razón muy sencilla. Creo que en primer lugar, este tipo de programas ya tienen que tienen que mostrar la realidad e informarla, es decir, no pueden hacer una visión que sea idealista o que sea lejana, porque estarían contradiciendo su principio fundamental. Pero segundo y más importante, porque la moción nos habla de representar, es decir, recrear algo, no simplemente mostrarlo como es, sino hacerlo de forma ficticia, recreada. Eso implica necesariamente un programa de ficción, ¿verdad? Entonces, cualquier impacto sobre noticieros o lo que sea, no entre en este debate y se mantiene igual en ambos lados de la cámara. Pero segundo, y ese es un problema grande con el caso del primer gobierno, yo no entiendo por qué la televisión tiene un deber en principio de mostrar problemas sociales. Creo que hay cero explicación de por qué es así. Queremos que es todo lo contrario. Creemos que el fin supremo de la televisión es de ser un medio de entretenimiento, es decir, apoyar a las personas en su día a día, ayudarlas a soportar los problemas que tienen, pero sobre todo ser un mecanismo de desahogo, de escape, justamente porque no hay muchos en el status quo, o no muchos como la televisión, y eso vamos a explicar ahora, ¿verdad? Pero creo que además de todo esto, no es cierto que el impacto tan grande de gobierno se cumpla, porque creo que en verdad la cantidad de gente que luego ve un programa de televisión hace cambios sociales es ínfima. Noten que lo que pasa es generalmente lo contrario. Hay cambios sociales a través de movimientos como Black Lives Matter o todo lo demás, y los programas de televisión recogen lo que hacen estos movimientos y recién lo representan. No es al revés, dejemos eso claro. Entonces, framing muy claro de por qué lo que más nos importa es que la televisión sea un mecanismo de escape y por qué el impacto de gobierno no se cumple. Noten que en el status quo, como ya concede el primer gobierno, la gente la pasa muy mal. ¿Por qué creen que la salud mental y la soledad es el problema número uno de salud pública en el Reino Unido? ¿Por qué creen que la tasa de suicidios aumenta fuertemente en todo primer mundo? ¿Por qué creen que la gente tiene un problema mucho más grande en el momento de su calidad de vida? Creemos que es porque el tipo de sistema que tenemos es un sistema que es jodido. Queremos que la gente tiene cada vez más tiempo en el trabajo por cómo funciona el sistema capitalista. Queremos que la gente tiene relaciones cada vez más líquidas, cada vez menos fuertes, porque la gente es mucho más individualista, como ya me concede bien primer gobierno. Queremos que la presión constante por mantener un buen estatus económico, porque queremos que la clase media vive, por ejemplo, tambaleando entre ser pobre y ser rica, sobre todo con la crisis económica y todo lo demás, hace que la gente necesariamente la pase mucho más mal. Creo que son personas que están constantemente testadas por una realidad incómoda. Sobre todo aquellas personas que ya sufren los problemas, que ya ven la pobreza en su día a día, que ya ven el racismo, el machismo, todo lo demás, probablemente ya son muy conscientes de estos problemas y no tienen incentivos para seguir justamente viendo ese tipo de cosas en su espacio de escape. Y esto es importante. Creemos que la televisión es una rutina constante de las personas para poder estar en grupo y sobre todo para poder pasarla bien. Yo no veo televisión generalmente solo, generalmente es una actividad familiar, con la pareja, con los amigos que compartimos, pero en segundo lugar, yo la veo con la intención justamente de poder disfrutar y no tener que recordar todas las cosas malas que suceden. Varios mecanismos para probar ese punto. Primero, creemos que justamente cuando uno se enfrenta al machismo y la discriminación o los problemas económicos día a día y luego lo ve en televisión, se siente revictimizado, se siente frustrado por seguir viendo lo mismo y cree que no hay esperanzas, lo cual lo hace infeliz. Segundo, probablemente incluso aunque la gente quiera ver este programa, el cerebro mismo tiene mecanismos de entumecimiento cerebral. ¿Por qué? Por lo que el cerebro quiere, luego de estar en un día súper jodido de estrés, es dopamina, es felicidad. Cuando no ve esto en la televisión, probablemente lo que hace el cerebro son mecanismos de escape, simplemente no concentrarme suficiente, no pensar o no reflexionar tanto y consumir pasivamente la televisión. Por lo tanto, si el impacto del gobierno es vamos a ser más sociales, eso implica que la gente va a querer ver esto de forma consciente. Creemos que eso no es cierto, justamente porque probablemente van a estar súper forzados. Tercera razón, creo que probablemente la gente, como digo, no ve televisión sola y comparte espacios. ¿Qué implica eso? Que probablemente tu familia, tu amigo, tu esposa, lo que sea, te va a decir, oye, no quiero este programa me genera estrés, este programa me hace recordar mi vida, es que mejor hagamos otra cosa, esto no es feo, todo lo demás. Piensen si no, ¿por qué los programas de más alto consumo, cuáles son? Son sitcoms en televisión, son telenovelas, que justamente son televisión, justamente de escape y que justamente ayuda a la gente a pasarla mucho mejor. Entonces,
¿Cuáles son los impactos de todo este análisis? Primer impacto, ya creo que la gente probablemente cuando la televisión cambie con el mundo de gobierno, la gente deje de ver la televisión como su principal medio de escape y vaya a otro tipo de medios. ¿Por qué esto es malo? Porque otro tipo de medios como son por ejemplo YouTube o las redes sociales o todo lo demás, tienen varios problemas. Primero, tienen el problema de que están poco fiscalizadas, porque la televisión tiene asociaciones justamente súper grandes para fiscalizar el contenido que hay fact-checking, hay cadenas a las que podemos responder a esas protestas. Las redes sociales están llenas de fake news y de basura, ¿verdad? Segundo, creo que las redes sociales tienen mecanismos de adicción que crean las propias empresas como Google o todo lo demás para que la gente dependa de esto. Esto es comparativamente mucho menor con la televisión, que nuevamente es mucho más fiscalizable que las high-techs que hoy en día generan un montón de caos. Creo que todos han visto los juicios de Dilema en Netflix, se pueden ver a lo que me refiero, ¿verdad? Pero tercero, creo que incluso aunque las personas no sigan viendo televisión, probablemente o la van a ver distraídos y probablemente no van a ver el mensaje social del que me habla el lado del gobierno, pero incluso aunque lo hagan, probablemente lo van a hacer pasándola mal y creemos que es injusto que la gente sea revictimizada si es que la pasa mal. Es que hay gente que, ok, no la pasa tan mal, igual el impacto que va a tener no es grande. Antes, un punto de la baja, al toque. Mauricio, ¿me concedes que al final en estas series de cotidianidad suaves y idealizadas la gente es feliz al final de todo? Creo que la gente puede ser feliz, no hay problema, pero ojo, feliz no es igual a inconsciente. Creo que este es un punto para menos en la métrica. Ojo, ya eso hemos probado, porque la televisión no tiene por qué en principio narrar problemas sociales, porque para eso ya existen los noticieros, los documentales o los medios de información constantes o los movimientos sociales que hoy ya tienen un montón de fuerzas, necesidad de que la televisión esté ahí, ¿no? La gente ya salió a protestar con el Merino sin que nadie hablara de las protestas masivas, la gente rechazó el abuso policial sin que saliera un programa de televisión, ¿verdad? Pero incluso que nos importen los temas sociales en televisión, creo que los programas light igual pueden hablar de temas sociales. ¿Por qué? Porque a la gente le puede interesar, pero de forma mucho más suavizada. Piensen, si no, por ejemplo, en las películas de Pixar. Piensen en Ratatouille. En Ratatouille mostramos diferencia de clases entre unos y otros. En Ratatouille mostramos la discriminación a una rata por ser rata y los prejuicios. Mostramos incluso un hijo no deseado como es Linguini, que su padre nunca lo aceptó. Mostramos los problemas económicos de la gente de la clase media. Y adivinen qué, la gente se divierte, la pasa bien, pero a la vez consume y entiende sus programas. ¿Por qué sucede esto, panel? Porque la gente es mucho más receptiva al mensaje cuando no está fuertemente imponiéndole cosas negativas o terribles. Probablemente la gente conversa el tipo de series mucho más, probablemente se vuelven trending topic en redes sociales, probablemente la gente los recuerda en su día a día porque es un recuerdo agradable. Creo que la gente no va a recordar y no va a hablar de cosas feas, que son las principales cosas que necesariamente son mucho más probables en el mundo justamente de gobierno, ¿verdad? Entonces, noten que al final estamos probando en este discurso. En primer lugar, les hemos hecho la ponderación clara porque la televisión tiene que suplir una necesidad muy importante. Creo que si el gobierno quiere ganar este debate, tendría que probar por qué la gente la pasa recontra bien como para que este impacto de que la gente sea victimizada o sufra no sea cierto, pero incluso aunque lo pruebe, me tendría que decir por qué otro tipo de medios son mejores que la televisión. Queremos que ya probamos como, por ejemplo, los medios sociales que tienen con problemas de high-tech, con adicción, o que son solitarios, mientras que la televisión es algo un poco más comunitario, no son tan buenos. Pero incluso aunque nada de esto me compren, el impacto más importante del gobierno no se cumple en este debate bajo su medida, porque es una medida que aliena a las personas, que aleja a la gente de consumir, y es la razón de por qué hoy en día la gente prefiere telenovelas, comedias y otras cosas, en vez de programas crudos que mucha gente no ve, porque justamente no les conviene, no les genera paz, no les genera el principio que la televisión debería defender, orgullosos de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Para cerrar el caso por su cámara, invitamos a la viceprimera ministra de Gobierno. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ok, entonces empiezo en 3, 2, 1, ya. Panel, debemos tener en claro que si incluso me dicen que el fin supremo de la televisión es distraer y entretener, creo que existe una responsabilidad social que tienen los creadores de los programas televisivos como miembros de su comunidad de poder aportar a la sociedad y lograr que sus programas tengan más impactos positivos, especialmente cuando tienen los medios necesarios para hacerlos, que son el funding para hacerlo y también la plataforma. También, para refutar directamente lo que me dice oposición, creo que sí existen otros mecanismos para distraerse que no actúan como reflejo automático de la sociedad, como por ejemplo hacer deporte y como hacer arte, que luego voy a resaltar en mi argumentación. Y bueno, desde gobierno les traemos un beneficio exclusivo de nuestra Cámara que oposición no les puede traer, que son los beneficios o los aspectos positivos que puede traer la reflexión de los problemas mediante la cotidianidad. Creo que hoy en día los problemas de la realidad se ven desde la lejanía. Creo que cada vez que
vemos asaltos en la televisión o casos de corrupción o, por ejemplo, violaciones en las noticias, lo que pasa en la realidad es que como personas tenemos ese sentido de que no me pasará a mí o no quiero que me pase a mí. ¿Qué pasa cuando reflejamos estos problemas o los representamos mediante la cotidianidad en los programas televisivos? Es que existe este sentido de mayor empatía, porque es algo que estoy viendo y reconociendo que existe, que puede pasar en la cotidianidad, y entonces existe una mayor relación entre lo que yo veo en la realidad y entre lo que me puede pasar a mí. Entonces, en ese punto, existen mayores incentivos para reconocer estas problemáticas, ya que es algo que yo reconozco que pueda pasar en la cotidianidad, que no solo pasa en las noticias, sino que también puede pasar en una serie que yo estoy viendo, a un personaje que yo quiero, que tengo empatía, que veo en una serie. Por ejemplo, no sé, en el fondo y sitio, si yo veo a alguien que está sufriendo estos problemas, tengo más incentivos a reconocer y a generar empatía de que eso es algo que pasa en la realidad. Pero ¿por qué esto es importante, panel? Como nos ha dicho Gonzalo, creo que en mi mundo hay mayores incentivos para cambiar las narrativas. Cuando te muestran la realidad como es, por medio de la cotidianidad, en programas televisivos que tú consumes todos los días, creo que ya hay este punto de comparación entre lo que pasa en la realidad y lo que yo vivo en mi burbuja. Y para esto es importante entender que sí, la mayoría de las personas se esconden en lo que es en ver televisión y tienden a no reconocer esos problemas de la realidad, incluso si son bombardeados por bastantes noticias o medios en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, panel? Que como yo veo que en estos programas televisivos pasa esto o representan estos problemas por medio de la cotidianidad, veo que esto puede llegar a afectar los sentimientos y esto me puede llegar a afectar mis sentimientos o cómo yo vivo. Entonces, en mi mundo se crea este espacio para que la gente no se conforme y reconozca estos problemas. Entonces, en un mundo en donde tú ves las cosas más crudas, en este medio en donde tú te escondías de la realidad, sino que ya no te puedes escapar de eso, entre comillas, hay este mayor reconocimiento de problemas, hay un mayor desarrollo de empatía por medio de esta relación que tú creas cuando ves un personaje de una serie, porque a mí me gusta este personaje está pasando este problema, asaltos, corrupción en su realidad, porque es algo que vive en lo que vive al día a día. Entonces hay mayores incentivos para que yo pueda entender estos problemas y pueda reconocer que sí existen, incluso cuando estoy escondida en esta realidad. ¿Y por qué es importante que pase esto? ¿Por qué es importante que las personas tengan más incentivos a reconocer y se puedan crear mayores relaciones que no se pueden crear, por ejemplo, cuando se ven en las noticias? Porque así hay otro beneficio exclusivo de mi lado de la casa, es que al menos existen estos incentivos para poder cambiar las narrativas o para tener este grito de liberación social y de reclamo ante otras entidades. Por ejemplo, si yo veo que un personaje que yo veo en mi serie favorito sufre de una violación o una delincuencia, hay más incentivos porque como yo tengo esta relación con este personaje, a identificarme con ese problema y querer luchar por este problema. ¿Por qué esto es tan importante, panel? Porque vamos a tener personas que tengan una mayor conciencia social por medio de esta construcción de una relación afectiva con estos personajes de programas televisivos. Vamos a tener movimientos y reconocimientos de problemas que van a ser más fuertes porque hay esta mayor identificación en la sociedad. Esto es muy positivo y es un beneficio exclusivo de esta cámara porque vemos a personas o movimientos sociales más fuertes o problemas que son más reconocidos ya sea en la comunidad o en la comunidad internacional o en el mundo entero. Entonces, también otro punto que me lleva a entender esto. Creo que al momento de ver estas problemáticas sociales representadas en la cotidianidad de estos personajes o de estos programas televisivos, también vemos que estas comunidades o diferentes comunidades del mundo tienen estos problemas, pero como nosotros en el status quo no tenemos un acercamiento directo a estos problemas, ya que lo vemos como algo que le pasó a otra persona, o algo que le pasó a otra comunidad, vamos a
poder entender mejor esto y tener más incentivos a entender esta diferente realidad mediante esta conexión directa que se hacen en muchas ocasiones a los programas televisivos. Entonces, ya no existen estos incentivos de esa lejanía, sino que incentivos a poder llegar a una mayor identificación, a mayor relaciones personales que me permiten poder entender diferentes realidades, y esto es importante y relevante dentro del debate, ya que me permite poder entender los problemas de otras comunidades, esto me puede llevar a luchar por estos nuevos problemas o realidades que sufren personas de estas comunidades. Creo que es mucho más fuerte ver en una serie que, por ejemplo, un personaje afroamericano sufre de esto, de diferentes problemas en su realidad, y para que yo me pueda identificar con ello y pueda entender mejor estas realidades. Creo que en mi mundo existen mejores herramientas de acercarse a la solución de problemas por un mejor entendimiento, y es algo que no sea en el mundo de oposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Para cerrar el debate en cámaras altas, invitamos al vicelíder de oposición. Ok, ¿se me escucha bien? Sí. De acuerdo. Un instante. Voy a poner mi propio timer para no confiarme del bot que a veces falla porque quiere. Ok. Empiezo en 3, 2, 1. Voy a hablar sobre dos cosas en este discurso. Primero les voy a hablar sobre cuál es el fin de los programas de televisión y por qué ese fin se cumple mejor de nuestro lado. Segundo, voy a hablar por qué el mantener los programas de entretenimiento como un espacio de escape a la realidad es el impacto más importante del debate. Sobre el primer punto, creo que esto se divide en dos partes. El primer gobierno dice que el fin de los programas de televisión es un fin social, hacer que la gente sea socialmente más responsable. Nosotros decimos que el fin de la televisión es poder escapar de la realidad y que las personas puedan disfrutar del tiempo que tienen, el poco tiempo que tienen para no sentirse un desastre en un mundo que ya es tan terrible, cosa que ya fue concedida por el primer gobierno. ¿Por qué creemos que es el escape a la realidad el fin real de los programas de televisión? Noten que no hay ninguna responsabilidad moral de parte de los programas de televisión a ser socialmente responsables. Obvio, sí, tienen una responsabilidad a no ser tienen una responsabilidad de no representar de manera machista, misógina a sus personajes, pero no necesariamente tienen una responsabilidad de hacer que sus programas necesariamente hagan un mundo mejor. La gente sencillamente a veces quiere reírse y eso es completamente válido y es moralmente admisible. Pero segundo, voy a ganar dentro de su propia métrica, asumiendo que lo más importante del debate es el fin social, porque esto no se cumple en el lado de gobierno. El primer mecanismo es el que da Mauricio, es una explicación súper compleja con varios mecanismos en el que te explica que la gente, uno, tiene un incentivo intrínseco al rechazo cuando les representas cosas dolorosas. Ojo, gobierno trata de hacer un juego retórico y lo que les dicen es, vamos a representar la cotidianidad. No, ustedes no tienen que representar la cotidianidad, tienen que representar las partes más crudas y dolorosas de la realidad, porque es explícitamente lo que les dice la moción. Sí, tienen que representar cosas que ocurren realmente, pero aparte tienen que específicamente escoger aquellas que duelan más para generar la conciencia social según lo que la moción les obliga a defender. Asumiendo ese escenario, el único que realmente pueden debatir, ya Mauricio les explica por qué la gente tiende a usar mecanismos de rechazo, porque sencillamente ya están viviendo esa realidad. Significa que les duele tanto el recuerdo constante de eso que sencillamente prefieren alejarse de eso antes que tener que volver a vivirlo. Significa que si tu caso se trata de que las personas se van a informar más y en consecuencia van a actuar socialmente responsable, esto no ocurre en primer lugar porque la gente no se va a poner a mirar esos programas porque les resulta doloroso verlos. Pero asumiendo que sí los ven, en principio está mal, porque es asquerosamente revictimizante que una persona que ya sufre tanto constantemente en su día a día, y no estoy hablando de que la gente tiene un dolor terrible y que sufren depresión, sencillamente que tienen una angustia constante y una ansiedad constante de todos los problemas que tienen que vivir, volver a enfrentarlos a esos problemas en el único espacio de relajación que tenían es en principio ilegítimo y es algo que no deberíamos hacer. Y acá hago un preventivo, algo que probablemente saque la baja de gobierno.
Si nos van a hablar sobre cómo la gente genera mecanismos de protección y cómo la gente se acostumbra al dolor, esto no sucede en este escenario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si me van a hablar sobre cómo nos acostumbramos a que los niños en África se mueran y a la gente al final no le duele, o cómo estamos acostumbrados a ver noticias dolorosas, claro, porque no te queda de otra que ver las noticias. Todo el mundo habla de la noticia, lo ves en todos los medios, lo ves incluso en la calle, lo ves en literalmente cualquier espacio, está en Twitter, en todos lados. La diferencia es que si tú tienes una serie que no te gusta y te parece dolorosa y te recuerda cosas que te generan dolor, sencillamente dejas de verla y miras otra cosa que no te genere dolor. No tienes por qué llegar al punto en el cual te acostumbres al dolor cuando sencillamente puedes no sufrir el dolor en primera instancia. Creo que eso es suficiente para pensar que, uno, el fin social no es responsabilidad de los programas de entretenimiento, pero incluso si lo fuera, no se cumple del lado de gobierno, lo tiene mejor a nuestro lado de la Cámara cuando podemos representar fines sociales de manera más soft, de manera menos cruda, porque la gente va a estar en la disposición de hablarlo, pero segundo, porque es más probable que la gente reproduzca el mensaje bueno cuando tiene incentivos a hablar con otras personas de cosas que le resultaron bonitas, pero que aparte son educativas, cosa que no funciona en su lado de la Cámara porque les resulta doloroso. Eso es lo que explica Mauricio de manera muy fuerte y que nunca ha resultado del lado de la Cámara de Gobierno. Pero voy a asumir incluso otro escenario en el caso de su Cámara. Miren, el problema central, si es que Baja de Gobierno quiere seguir extendiendo el punto sobre responsabilidad social, es que así no funciona es que las personas cuando consumen entretenimiento lo hacen de manera pasiva. Mauricio ya les hablaba de esto, pero yo voy a profundizar bastante más. Miren, el tema es el siguiente. Cuando yo consumo televisión luego de haber tenido un agotante día de trabajo en una jornada de 8 horas en la que probablemente detesto a mi jefe y mi vida es terrible, o incluso una vida normal, generalmente ya estás muy estresado. Quieres estar en tu cama, sentarte o estar en el sofá y cuidar la tele que tú quieras. Si es The Office, digamos The Office. El punto es que cuando estás consumiendo entretenimiento lo haces de manera pasiva. ¿Qué significa esto? Que no te paras a pensar en los pequeños espacios de crítica y en la sutileza que tiene el mensaje del programa, en su crítica social y no lo interiorizas. Significa esto que los programas de televisión no transforman gente neutra en gente socialmente responsable y no transforman fachos en progresistas. Los programas de televisión mantienen a la gente exactamente como ya creen y eso hace que cualquier impacto social que tenga el lado de gobierno directamente no se cumple por cómo consume la gente los programas de televisión en principio. Esto es suficiente para destrozar cualquier caso que pueda sacar el gobierno. Segundo punto, ¿por qué mantener los programas de entretenimiento como un espacio de escape a la realidad? Es el impacto más importante del debate. Miren, una vez entendido el framing que da Mauricio con respecto a por qué la gente constantemente es sometida a espacios de presión en el que sienten que su vida ya es suficientemente dolorosa, o no hablemos de dolor, hablemos sencillamente de angustia porque tengo muchos problemas, porque no me gusta mi trabajo, porque ya en el mundo constantemente las noticias son que tenemos cambio climático, que el mundo se acaba en 30 años, que hay una puta pandemia encima, probablemente lo último que quiere la gente es tener que enfrentarse a esos problemas. La televisión y los espacios de programas televisivos son un espacio exclusivo en el que la gente puede salvarse y escapar a esta realidad tan dolorosa y tener entretenimiento. Y esto tiene impactos en dos niveles. Uno, el primer nivel es que sencillamente ya no están sufriendo todo su día, sino que tienen un espacio específico en el que dejan de sufrir y están disfrutando de su tiempo. Eso es bueno en principio y es un impacto suficientemente grande para ganar el debate. Pero dos, creemos que este beneficio es suficientemente grande como para que puedan disfrutar más del resto de espacios de su día, porque al menos si la paso mal en mi día, luego tengo como la sensación de que va a llegar un momento en mi día en el que voy a estar más feliz, en el que voy a estar tranquilo. Eso me da motivación para poder seguir enfrentándome al día a día y por lo tanto puedo disfrutar más de mi tiempo. Pero incluso si no me compraran este impacto, el primero ya es suficiente para ganar el debate. Miren, la comparativa en este debate es tremendamente sencilla. Lo que quería hacer el gobierno no va a pasar en primer lugar porque la gente bloquea las emociones negativas y por lo tanto no consume en sus programas. Mientras tanto, en nuestro lado de la Cámara lo que tiene es un beneficio exclusivo que solo se puede conseguir a través de los medios de comunicación. Y sí, me van a decir, tienes muchos otros espacios en los cuales podrías consumir también entretenimiento. Estoy absolutamente de acuerdo, pero Mauricio también te caracteriza porque la tele sigue siendo a día de hoy el espacio en el que la gente más consume el entretenimiento. Y a pesar de que existan otros espacios como YouTube, como redes sociales, lo que sea, la gente igual sigue principalmente consumiendo los espacios de televisión como la forma de entretenimiento y de escape social porque están acostumbrados a hacerlo, porque es un espacio en familia, porque es una actividad rutinaria al cual ya todo el mundo está acostumbrado. Creo que eso hace que incluso si nos demuestran que hay otros espacios, ninguno se compara al impacto especial del espacio de ver la televisión. Creo que eso es suficiente para ganar el debate. Orgulloso de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Para abrir el debate en cámaras bajas, invitamos a la extensionista de gobierno. Hola, ¿qué tal? ¿Pueden darme un segundo? Voy a ir a traerme agua, por favor, que me estoy muriendo, estoy con tos. Claro.
Ahora sí he vuelto. Voy a poner mi cámara aquí. ¿Me pueden confirmar que se me escucha bien, por favor? Sí, se te escucha. Aquí, déjame poner mi timer y ya empiezo. Ok. En 3. Empiezo en 3, 2, 1, va. Panel, unas situaciones sumamente importantes a la alta oposición. Creo que la gran premisa de su caso es, si entendemos estos problemas, es porque los vivimos, así que necesitamos estos espacios para soñar y salir como de ese trance terrible que tenemos. Dos problemas muy grandes con este caso. Creo que esta premisa de entendemos los problemas que en la realidad, entonces no necesitamos que estos aparezcan en la televisión, es algo sumamente falso. Creo que si bien hay una gran cantidad de las personas que entiende, por ejemplo, problemas como el racismo, la pobreza, porque los vive o porque saben que existen per se, creo que eso no implica como todo el trasfondo de qué es lo que hay detrás y qué implican como esos procesos en la vida diaria. Voy a explicar eso mucho más adelante. Y segundo, la vida es como sumamente terrible, necesitamos esos espacios para soñar. Note, panel, cómo hay un efecto nulo en un mecanismo que ellos me dicen que es, como yo puedo ver estas series, ahora me voy a sentir mucho mejor. Y como me hacen este frame de todo el mundo se quiere suicidar, todo el mundo vive como sumamente amargado, y como ahora mismo voy a vivir como mucho más feliz solo por ver esta serie. Panel, creo que la vida es sumamente, si es tan insufrible como me lo quiere vender alta oposición, si los trabajos son tan terribles, si las tasas de suicidio aumentan tanto y las relaciones se vuelven tan frágiles como me lo quieren vender, creo que un programa de televisión no es la solución, ni es lo que va a acabar como con este tipo de problemas a nivel mundial, ¿no? No lo ha hecho hasta ahora y no lo va a hacer. Es más, creo que ese tipo de problemas lo que hacen es hacer la vida de las personas mucho más miserables, y vamos a explicar por qué dentro de su propia métrica, ¿no? Creo que primero es importante hacer un reencuadre sobre cómo es la cotidianidad. La cotidianidad, es cierto, tiene sus partes feas, pero no solamente este terrible lugar donde tengo un trabajo de mierda y me quiero suicidar, sino que también es tranquila a veces y también es feliz, también es triste, también es humana en sí. Creo que si la vida fuese tan terrible, probablemente nadie aquí querría vivir y todos preferiríamos suicidarnos, pero no es el caso, ¿no? Creo que incluso en pandemia y cuarentena total, que es como lo más terrible y horrible del mundo, aún así las personas tenemos struggles día a día, pero tratamos de disfrutar y ver el lado bueno de las cosas, ¿no es cierto? Porque así es como la vida funciona. En los momentos tristes crecemos, encontramos la gente que nos quiere, etc. Creo que en esta caracterización es sumamente importante que haya este tipo de series crudas, porque lo que pasa cuando tenemos las narrativas de forma global es que a lo largo de toda nuestra vida no nos han dicho la vida es buena y la vida es mala a la vez. Lo que nos han dicho en toda nuestra vida, pensamos en cuentos infantiles, en series de niños, en héroes, pensemos en literalmente todo lo que vemos en toda nuestra adolescencia y niñez, siempre nos dicen el bien triunfa sobre el mal. A la gente buena le va bien porque es buena. Tienen buenos incentivos, entonces les va bien. Cenicienta, que era una mucama, se casa con la realeza. Ratatouille, que era una rata, vence la discriminación y se vuelve un chef en París. A todo el mundo nos dicen, si eres bueno, si haces las cosas bien, te va a ir bien en la vida, porque este tipo de karma y religiosidad y tú recibes lo que tienes, todas las narrativas tan grandes que se unen a justamente también las narrativas que nos muestra la televisión desde que somos sumamente pequeños, nos dicen así es como funcionan las cosas. Esto es sumamente perjudicial de seguir extendiéndolo hacia la vida adulta, que porque son los adultos quienes más bien como series en términos de cotidianidad y de trabajo y de vida amorosa. Es sumamente peligroso hacer esta extensión y mostrar esta idealización en el cual al final todas las personas son felices como en buscando una felicidad, ¿no? Que al final como el padre pobre se vuelve millonario y como a pesar de que su esposa lo dejó, todo le sale bien porque era bueno y noble de corazón. Creo que es sumamente perjudicial extender esto porque significa que toda nuestra vida nos han dicho esta premisa y entonces es sumamente perjudicial reproducirla en un mundo que no funciona así. A la gente buena no siempre le va bien. La mucama Cenicienta en la vida real no se hubiese casado con un príncipe porque hay elitismos y suma discriminación y marginalización a la gente pobre o a la gente que trabaja en esos servicios, ¿no es cierto? Probablemente hubiese sufrido discriminación siempre, pero no es eso lo que nos dicen. Creo que cuando tenemos casos de televisión que muestran la vida cotidiana de forma cruda y realista, no implica mostrar la vida como no en forma de noticiero, sino mostrando obstáculos de la persona alrededor de su vida y cómo tiene momentos felices, pero también tristes. Implica, no como dice alta oposición, meterle su documental de 2 horas insufrible que nadie quiere ver, porque panel, estamos en la televisión, vamos a tener que mostrar programas que sean interesantes y que la gente quiera ver en familia, con sus parejas. No es aburrido, pensemos en BoJack y la gente al verlo ve la depresión y entiende la crudeza de que es tener una adicción y tener problemas y crisis existenciales constantes. Pensemos en Breaking Bad y cómo entendemos cómo enfermedades y el sistema de salud es precario para gente que está a punto de morir de cáncer, entonces tiene que recurrir a vender drogas, como
hay constantes tramas sobre drogadicción y pobreza, en el cual la gente muere porque literalmente encuentran en las drogas una salida de esa vida tan terrible que tiene, y como hay un montón de casos también de violencia a la mujer que son sumamente entretenidos. Y yo creo que la gente cuando ve Breaking Bad o BoJack no dice, wow, ahora quiero matarme mucho más, ahora mi trabajo de mierda, ya me di cuenta que sí es una mierda, ahora todo es peor para mí. Para nada, panel. La televisión sigue cumpliendo con su función de entretener y sigue haciéndolo de forma estupenda, sin tener que mostrar este mundo idealizado en el cual al final el bien siempre triunfa sobre el mal, que es el que nos está viendo alta oposición. Nuestro impacto no es vamos a volver a todos los fachos en progres. Nuestro impacto es que al menos la gente logra, uno, identificarse, y dos, empatizar. Creo que primero es sumamente importante entender este punto de identificación, sobre todo en clases bajas. Creo que en general, como dice alta oposición, la vida puede ser muy terrible, puedo tener trabajos horribles, y creo que cuando yo veo, creo que ya tengo como suficientes espacios en los cuales yo puedo soñar, ¿no? Tengo como, por ejemplo, las redes sociales, donde como las influencers son personas como súper ricas, como todas las Kardashians, y yo puedo ver como cómo es la vida como de riqueza, que incluso dentro de mi marginalidad la puedo ver si es que soy una persona muy adinerada, cuando voy a como espacios con mucho dinero y yo veo constantemente que no puedo costear, yo veo constantemente que son cosas que jamás voy a alcanzar, yo veo que son cosas que quiero y que jamás voy a poder darle a mis hijos. Creo que la gente ya tiene recordatorios constantes de todas estas dificultades y no privilegios que tiene, y creo que es sumamente importante, como se nos han repetido a lo largo de toda su vida, que ahora puedan tener un espacio en el cual identificarse, un espacio en el cual tenga una persona pobre que entiende estos problemas y pasa con ellos a lo largo de su vida, y no necesariamente al final se vuelve el gran chef en París o el multimillonario que triunfó porque era bueno, sino que simplemente tiene una vida normal, entretenida, que a mí me gusta ver y con la cual yo me identifico. Note cómo la identificación en series es algo que pasa muchísimo y es sumamente importante por las personas. Por eso hay tantos quizzes de con qué personaje de The Office te identificas, quién de BoJack Horseman eres, porque la gente adora identificarse y sentirse bien con lo que está viendo. La gente siente empatía en cuanto puede entender lo que está pasando en la serie, y creo que esto además se vuelve sumamente importante cuando se ven ellos mismos retratados. Creo que lo segundo, ¿cómo puedo empatizar mejor con la gente miserable? Creo que la gente que tiene mucho dinero entiende estos procesos de obstaculización, ¿no es cierto? Toda la vida le han dicho, si eres bueno vas a triunfar. Entonces creo que cuando ellos ven a gente pobre que constantemente no triunfa, creo que el pensamiento más intuitivo es, tal vez esta persona no es buena. Tal vez si fuese más buena, estaría triunfando y no estaría así como me han dicho toda mi vida. Creo que cuando yo entiendo en estas series crudas que la vida no es tan fácil como me han dicho a mí, ricachón, que puedo tener todo porque mi papi me lo paga, cuando me muestran que hay obstáculos reales para la gente que no tiene tanto dinero, ahí es donde yo entiendo que no es tan fácil como quería verlo, que realmente es importante que yo, que tengo capacidad de agencia y cambio, pueda darles oportunidades a estas personas porque tienen la vida sumamente complicada. Panel, hemos estudiado todo el caso de la alta oposición y hemos traído los mecanismos que alta gobierno no trajo. Paola les dará el POI y también Paola va a hacer las demás comparativas, diferenciales. Eso, chao. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora, para abrir el caso por su cámara, invitamos a la extensionista de oposición. Buenas, ¿se me escucha? Sí. A ver, quiero prender mi cámara. Bueno. Bueno, saludar a todos y a todas. Un gusto estar con personas que son muy, bueno, que son muy capas, muy preparadas. Espero aprender de ustedes. A ver. Voy a tomar mi agua. Ya voy a poner mi cronómetro. 3, 2, 1. Bueno, panel. Hemos tenido una discusión sumamente rica, pero lo que tenemos acá en bajas de oposición es algunas precisiones y algunos desarrollos en cuanto a la carga de prueba que nos ha encomendado respecto a la métrica. La métrica, primer gobierno nos dice en qué mundo nosotros tenemos mayor capacidad de cambio, en qué mundo nosotros tal vez nos sentimos más felices, nos sentimos de alguna u otra manera más realizados al poder de alguna u otra manera ser parte de la realidad y no estar sumidos tal vez en muchas cosas negativas. Creo que el punto en la que no hace clash directo a su propia carga es que ya los medios de comunicación, por ejemplo, tienen como
espacios demasiado significativos a estas cosas muy negativas y hace de que tal vez el equilibrio no sea tan bueno como ellos dicen, y tal vez que los impactos que también se dice como mayor visión o mayor ventanas para ver la realidad y también mayor agencia se opaca, porque en la medida en que no me prueba de cómo realmente yo dentro detrás de la televisión voy a poder realmente tener una capacidad de agencia para hacer algo, al menos por lo menos tal vez tuiteando o por ejemplo compartiendo, ya que esta plataforma de los programas de televisión no me permiten, no se va a poder hacer nada de lo que me establece alta de gobierno. Por otro lado, para tener un argumento de nuestra baja, un argumento fuerte de nuestra baja, es que nos dicen dos cosas. Lo primero es que esta es lamentablemente la identificación de nuestras series, la identificación de series, por ejemplo, sí son buenas, porque en la medida que de manera cruda y realista representan la realidad, yo voy a sentirme mayormente identificada y mayor propensa como a tener capacidad de cambio. Yo creo que lamentablemente ustedes me tenían que probar cómo realmente la pregunta de cómo quiero que representen mis situaciones cotidianas, mi rutina, cómo quiero que lo presente, cómo realmente voy a sentir realmente una identificación. No me muestra cómo de un lado voy a saltar al otro. Creo que en la medida en la que no me prueba de cómo realmente yo, siendo una persona tal vez machista, una persona muy egoísta, individualista, voy a ver a alguien que es igual y tal vez la legitimen o por lo menos la den más crédito. Por ejemplo, ser el protagonista de la serie, eso no me, aunque me digan que supuestamente tenga un estilo crudo y realista, eso no me asegura de que realmente me vaya tal vez a cambiar, ¿no?, de persona, porque le están dando más rédito, porque tal vez él es el protagonista de la serie y tal vez él es el famoso y legitima sus acciones, etcétera. Eso provoca una narrativa de que, ay, mira, es una persona que tiene malas conductas, pero es el protagonista, es el más famoso, etcétera. Creo que lo que nosotros tenemos que probar acá es que en qué mundo nosotros queremos, tanto en forma y en fondo. O sea, por